En esta clase desarrollaremos los conceptos relacionados con la multiplicidad de estados estacionarios, situación que se puede presentar en la operación de un reactor de mezcla completa no isotérmico. Para comenzar vamos a revisar el balance de energía general para un sistema reactivo en donde se llevan a cabo diferentes reacciones químicas que operan en estado estacionario y donde el trabajo o la cantidad de energía asociada a ese trabajo de eje se puede considerar despreciable. En este sentido, el balance de energía tendríamos tres términos principales o que sería importante conocer su significado físico. El término Q sería el flujo de calor transferido hacia o desde el reactor a través de un equipo de transferencia de calor. Luego tendríamos un segundo término en donde se relaciona o se cuantifica el flujo de calor que se debe añadir o remover de la corriente de alimentación para modificar su temperatura desde una temperatura T0 hasta una temperatura TR, siendo TR la temperatura a la cual está operando el reactor. Finalmente tendríamos el término que está asociado al cambio entálpico precisamente por la conversión de los reactantes a productos. Esto sería en términos generales. Nosotros vamos a simplificar este balance de energía suponiendo que en el sistema se lleva a cabo una sola reacción química y dicha reacción está caracterizada por un reactante clave A. Tomando en cuenta esta consideración, pues entonces solamente se modifica el término que está relacionado con la reacción química y lo que intentamos saber es el flujo molar de A, la conversión fraccional de ese componente y el delta H de reacción evaluado a la temperatura de reacción, ¿sí? Entonces, esto va a ser nuestro balance genérico con que vamos a desarrollar todo lo necesario para poder identificar la existencia de múltiples estados estacionarios en el reactor de mezcla completa. Ahora, de todos estos términos, nosotros vamos a focalizar primero en cómo cuantificamos esa cantidad de calor externo. En este aspecto, el reactor de mezcla completa puede transferir calor de forma externa a través de una chaqueta, de un serpentín o de un intercambiador de calor propiamente dicho. Más allá de cómo sea el equipo donde se hace la transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor se puede cuantificar a través de la ecuación Q igual a U por el delta T, siendo ese Q el flux de calor, U el coeficiente global de transferencia de calor y el delta T, pues la de la diferencia de temperatura que existe entre la temperatura del fluido de transferencia de calor y la temperatura, en este caso, del recipiente. ¿Okay? Si nosotros quisiéramos saber cuál es la cantidad total del calor transferido hacia el reactor, pues deberíamos hacer la integración de esta expresión a lo largo de todo el área de transferencia de calor. Cuando se hace eso, se tiene dos casos límite. Un caso límite donde se supone que el fluido de transferencia de calor o dentro del fluido de transferencia de calor no hay mezclado a lo largo de la dirección de flujo, caso que ocurriría por ejemplo en un serpentín, y en ese caso cuando se hace la integración pues se tendría que el calor va a ser igual a U por A por el delta T medio logarítmico. El otro caso límite sería suponer, no, mira, la temperatura del fluido de transferencia de calor es igual en cada uno de los puntos del equipo. De esa manera, entonces, cuando yo haga la integración, pues simplemente el calor va a ser igual a U por A por el delta T, donde T sería temperatura promedio de ese fluido de enfriamiento y T la temperatura del recipiente. Esto es el caso típico, por ejemplo, de una chaqueta de transferencia de calor. Sin embargo, cabe destacar que, por ejemplo, yo podría tener la condición de que dentro de un serpentín el flujo del fluido de transferencia de calor es muy alto. Y en esa situación, cuando se hace la integración, pues el calor transferido también puede ser representado por ese UA delta T. Así que nosotros vamos a centrarnos en ese tipo de transferencia de calor. En este escenario vamos a reordenar el balance de energía de una forma más conveniente. Y vamos a suponer que la reacción que se lleva a cabo es una reacción exotérmica. De esta manera, pues nada, nos queda tres términos que ya los hemos definido. Del lado izquierdo nos queda todo lo relacionado con el calor de reacción y del lado derecho tenemos el calor transferido por la parte externa y lo que sería el calor sensible. Más allá de las tres formas que obviamente tiene cada término, o sea, cada una de las formas de calor,
Del lado izquierdo tenemos solamente lo que llamamos calor generado por reacción química y del lado derecho tendríamos dos formas de un calor transferido al sistema. ¿Ok? De esta manera, entonces, definimos dos funciones eh, por conveniencia realmente. La primera se llama calor generado o generación de calor. Se identifica con las letras HPR o simplemente GT y nos representa simplemente el calor por reacción. Si la reacción es exotérmica, como dijimos hace rato, pues tendría que ser siempre un número positivo. La segunda función es lo que se llama calor de remoción, ¿okay? HWR o RT. Y tenés simplemente los dos términos de calor transferido. Cuando estamos en estados estacionarios, pues la magnitud de estas ambas funciones debe ser igual a cero. Cuando estas dos funciones se representan de forma gráfica, obtenemos una curva parecida a esta, en donde en el eje de las y, pues tenemos lo que serían las dos formas, las funciones, y en el eje de las x tendríamos el cambio con respecto a la temperatura. Hay varias cosas que destacar de esta gráfica. Lo primero es que el punto de corte. Cuando ambas funciones son de la misma magnitud, pues las dos curvas se intersectan. Y esto sucede siempre que el reactor se encuentra en un estado de operación, estado estacionario. Es decir, se satisfacen el balance de energía y también el balance de masa, como veremos un poco más adelante. ¿Okay? Eso es lo primero. Cualquier punto de la curva en donde no existe una intersección o sea, de las dos funciones, pues simplemente estamos diciendo que no se encuentra en estado estacionario, ¿okay? No es un punto de operación. La otra cosa que deberíamos destacar ya es con las formas de cada uno, ¿sí? Entonces vamos a suponer primero la curva HPR, que sería la curva de generación. Realmente es una curva, ¿no? Y su forma es bastante predecible, porque ¿qué es lo que nos están diciendo? Recuerden, la reacción es exotérmica. Entonces, si tenemos una baja temperatura, como es este caso, baja temperatura, tendríamos una baja conversión porque la velocidad de reacción es muy lenta, ¿verdad? A medida que va incrementándose la temperatura, pues va aumentando la velocidad con la cual se está realizando la reacción química y por lo tanto hay un aumento de la temperatura. Recuérdense que la cinética cambia de forma exponencial. Entonces, simplemente esa curva, ese calor generado, pues va a cambiar muy rápidamente hasta que se vaya atendiendo. Recuerden que la reacción es irreversible. Si la reacción es irreversible, va a ir tendiendo a 1, pero cuando se vaya acabando el reactivo, pues entonces va disminuyendo nuevamente la velocidad de la reacción. Y por ese sentido, y es por eso que entonces tiene esa curva que pareciera una forma de S. Por la otra parte, o sea, bueno, primero, antes de continuar, ¿cómo calcularíamos esto? Bueno, existe un algoritmo que sería que nosotros primero asumimos una temperatura, calculamos las constantes cinéticas, resolvemos lo que sería la ecuación de diseño, luego determinamos la función de calor producido o HPR y luego simplemente graficamos esa curva con respecto a la temperatura hasta que tengamos unos datos suficientes para visualizar el inicio y la terminación de la reacción. ¿Okay? Eso sería sobre la curva o la forma de la curva HPR. Ahora vamos con la función HWR, que aquí se ve como una línea recta, y eso es predecible porque si yo puedo reescribir la función HWR de esta manera, y fíjense que me queda unos términos constantes, porque el coeficiente global de transferencia de calor es constante, la del área es constante, el flujo inicial es constante, los CP es constante, entonces me queda, por un lado, sería la temperatura del reactor, ¿cierto? Y fíjense que del otro lado, o el otro término, me quedan puros valores constantes, entonces me queda realmente una línea recta, donde este primer término es la pendiente y esto sería el corte. Y es por eso que nos queda una línea recta. Y esa es la forma típica de una reacción exotérmica irreversible. ¿Okay? Aparte de poder determinar, ¿cómo se llama? El punto de operación, esta forma gráfica nos permite también de una forma simple determinar la incidencia de la variación de algunos parámetros sobre el comportamiento del reactor. Entonces, ahí es donde, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, si yo cambio algunos parámetros, ¿qué pasa con la pendiente de la línea recta? ¿Aumenta, disminuye o se desplaza? ¿Okay?
Entonces, esta forma gráfica nos ayuda mucho a determinar eso. Lo que le vamos a mostrar, y, o sea, esos dos, ¿cómo se llama? Dos casos, se los muestro a continuación. Fíjense que aquí tenemos dos gráficas en donde la número uno vamos a hacer, por ejemplo, un cambio en el área de transferencia de calor. ¿Qué pasa cuando hago un cambio en la transferencia de calor? Particularmente en este ejemplo, yo estoy incrementando el área de transferencia, ¿sí? Cuando incremento el área de transferencia, fíjense qué es lo que va pasando con la línea recta. Va cambiando de pendiente. En este caso va aumentando. Siempre que cambie el área de transferencia de calor, el flujo de alimentación del reactante clave o la temperatura del flujo de intercambio, va a haber un cambio en la pendiente y quizá un desplazamiento del punto de corte. ¿Ok? El otro ejemplo, simplemente estoy modificando lo que sería la temperatura de alimentación. ¿Y qué sucede en este caso? Si yo disminuyo la temperatura de alimentación, fíjense que la pendiente de la curva HWR se mantiene constante, pero se desplaza hacia la izquierda. ¿Ok? Y entonces, esos serían los dos casos. Claro, esto, así como está, recuérdense que está hecho para una reacción irreversible exotérmica. Pero no siempre la curva de generación o la de producción de calor tiene esa forma como una S. ¿Ok? Más bien podríamos tener diferentes formas. Entonces, en esta gráfica, fíjense que en la curva A tenemos, por ejemplo, cómo sería la curva HPR. Bueno, aquí hay un error, no es HW, sino HPR. Y entonces sería, primero, el caso A para una reacción reversible, el caso B para una reacción en serie exotérmica, dos reacciones en serie exotérmica, y el caso C para dos reacciones consecutivas, donde la primera es exotérmica y la segunda es endotérmica. ¿Okay? Entonces, fíjese que el análisis, aunque el algoritmo para determinar múltiples estados estacionarios, pues es muy similar, pero no siempre se den las mismas respuestas. Ahora bien, de la gráfica anterior, entonces yo puedo determinar, bueno, ya yo puedo ver cuántos cortes hay de la curva de producción con la curva de remoción, y en función de la cantidad de cortes, entonces yo puedo decir cuántos estados estacionarios existen o pueden existir en la operación del reactor. ¿Ok? Ahora bien, vamos a suponer un caso particular de la temperatura de alimentación en donde tenga tres cortes. ¿Ok? Ya tengo identificado en el sistema hay tres estados estacionarios. Ahora, ¿cuál de esos estados estacionarios es el mejor? Porque en teoría el reactor puede operar a cualquiera de los tres estados estacionarios. Fíjense cómo dice la gráfica, tengo un estado estacionario a 538 grados Kelvin, 590 o 671. En cualquiera de esos tres el reactor va a operar. Se satisface tanto el balance de masa como el balance de energía. Pero ¿cuál de esos tres es el estable o el mejor? Entonces, para eso vamos a hacer un aumento en ¿cómo se llama? En la gráfica, y nos vamos a focalizar en el punto del medio, ¿ok? En este punto que está aquí, ¿sí? Este punto del medio. Y vamos a suponer que hubo alguna perturbación en el sistema y esa perturbación ocasionó que hubiese un aumento en el delta de temperatura, ¿ok? Entonces, ese aumento de temperatura que me creó, bueno, me creó una diferencia en ambas funciones, la curva de calor de remoción y la curva de producción, ¿sí? Fíjense que la de remoción de calor, pues simplemente aquí tengo un delta Y, mientras que en el calor producido el delta Y es un poco más alto, ¿ok? Debería ser más o menos como por aquí. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Bueno, que entonces ahí tengo, ahí lo que voy a observar es, ok, la velocidad con que se modifican ambas funciones, ¿sí? O lo que sería la pendiente, ¿ok? En el primer caso, para la curva de HWR, que sería la curva de remoción, esa rapidez ese delta o esa velocidad es pequeña comparada con la curva de producción de calor. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo tengo ese pequeño aumento de temperatura, voy a tener mayor calor producido por reacción química que el calor que puedo remover por calor transferido.
Entonces, al no poder satisfacer la demanda, el sistema, el reactor va a continuar hasta el siguiente punto de operación, ¿ves? Porque fíjense que en este trayecto, en todo este trayecto, el calor y la velocidad con que se genera calor es mucho mayor que el calor removido. Entonces él va a seleccionar, bueno, mi punto de operación va a ser este que está aquí, un punto de operación estable. Fíjense que alrededor de ese punto, ahí sí vuelve a pasar que la tasa de calor removido es mucho mayor que la de calor producido. Por lo tanto, ahí estoy estable. El mismo análisis se puede hacer para el caso contrario, si disminuyo la temperatura. Bueno, si disminuyo la temperatura va a ser igual, el calor removido va a tener una tasa mayor que el producido, por lo tanto el sistema se va a ir hacia el siguiente. Por lo tanto, en conclusión, este punto intermedio es un punto de operación no estable. Yo debería evitar ese punto de operación del reactor. Es factible, se satisfacen las ecuaciones constitutivas correspondientes, pero no es estable. Solamente debería entonces seleccionar entre este punto y este punto en función de otros criterios de operación de la planta. ¿Okay? De esta manera, en esta clase hemos visto los conceptos que están relacionados con la identificación de estados estacionarios o múltiples estados estacionarios en un reactor de mezcla completa no isotérmico, y una vez que identificamos diferentes múltiples estados estacionarios, poder identificar cuál es inestable y cuáles son estables, de forma tal que podamos tener una herramienta de decisión a la hora de seleccionar el estado de operación o el punto de operación de un reactor en la planta. Muchas gracias por su atención y continuamos en contacto.